Pasaron 8 largos años y para entonces todo el que conocía a David sabía que su afasia era una enfermedad real. También para este tiempo David sabía que Rita no era más que una enviada de Dios y que él no era digno de ella. El ejemplo de su fe invariable junto a la fe tambaleante de él se hacía insoportable a veces, de modo que él encontraba un poco de alivio durante los tiempos en que se encontraban separados. Yo desconocía la historia de Rita y David cuando nuestro equipo llegó al pueblo, en febrero del año 2003. Cristo para todas las naciones sostuvo una campaña en Makurdi. Un amplio terreno fue preparado para nuestras luces y sistema de audio, pues esperábamos multitudes de 200,000 personas. Cuando Rita supo acerca de la campaña, llamó a David y le insistió en que fuera, diciéndole que en su vida cristiana ella nunca había presenciado un milagro, pero sí había oído decir que ocurrían muchos milagros en nuestras campañas. Nuestros carteles publicitarios prometían que yo iba a orar por los enfermos como siempre hago. Ella no asistió a la reunión con David porque por alguna razón pensó que era algo que él debía hacer por sí solo. Secretamente ella se mantuvo lo suficientemente cerca como para sentirse desesperada por su falta de progreso. David también se sintió desesperado. Estaba llegando al final de su habilidad para mantener su promesa con Rita. Nuevamente lo invadían sentimientos suicidas. Tenía que ocurrir un cambio, pues no soportaba más su situación. Por última vez buscaría la sanidad de Dios y ahora no depositaría su confianza en los médicos ni en la medicina, no buscaría ayuda en los tribunales o en el gobierno. Decidió orar y ayunar pidiéndole a Dios que lo sanara en la campaña de Bonke. Si fracasaba en su intento, buscaría la forma de liberar a Rita de su promesa. En nuestra primera noche de reuniones en Makurdi, 180,000 personas llenaron el terreno y miles de enfermos se acercaron a la plataforma. David se encontraba allí, pero sabía que la probabilidad de que Reinhard Bonke orara por él era de 0. Al final del sermón, cuando oré de manera general por los enfermos, dio la vuelta y se marchó. Pensó que debía aceptar su destino, que a Dios no le interesaba sanarlo y que él nunca iba a ser lo suficientemente bueno como para merecerlo. Bonke tenía fe para sanar, pero él no la tenía, y Dios no le permitiría acercarse a Bonke para que pusiera sus manos sobre él. Llegó a casa y se sentó sobre su cama en medio de la oscuridad. El reloj sobre su mesa marcaba las 11 p.m. Sintió que de su nariz fluía sangre tibia. Se levantó y tomó una toalla para detenerla, pero no lo logró. La sangre continuó fluyendo durante 2 horas y ya había usado todos los paños para tratar de detenerla. Al comenzar la tercera hora sin dejar de fluir sangre, se dio cuenta de que estaba muriendo. Tal vez la hemorragia había sido provocada por los anticoagulantes. Sintió que le quedaba una última oportunidad para comunicarse. No tenía teléfono, pues no podía usarlo. En un rincón de su habitación se encontraba una nueva carpeta que Rita había preparado para sus escritos. Encontró su libreta de notas y comenzó a escribir su última voluntad y su testamento, dejando sus pocas pertenencias a Rita. Expresó su amor hacia ella y su profunda gratitud por la amistad que le había ofrecido. Ahora estaría libre de la promesa, escribió, y podría continuar su vida, encontrar un buen cristiano y casarse. Dios se ocuparía con toda seguridad de una persona tan fiel como ella. Escribió que él también estaría libre y que se encontraba listo para terminar con su sufrimiento. Con lágrimas y sangre derramándose sobre el papel, se despidió y escribió su nombre y la fecha, 3 de febrero de 2003. Dejó la puerta de su habitación abierta para que pudieran encontrar su cuerpo en la mañana y así aquel joven que había luchado para que desapareciera su soledad, se acostó para esperar la muerte. Transcurrió 1 hora más y la sangre continuaba fluyendo sin parar. Resultaba extraño, pero David se sentía bien. ¿Por qué no se había debilitado después de haber perdido tanta cantidad de sangre? Se levantó y miró al reloj. Eran las 4 a.m. De su nariz continuaba saliendo un flujo constante de sangre. Tomó su libreta de notas y salió. La ciudad estaba a oscuras y encima de él las estrellas cubrían el cielo nocturno, mirando hacia abajo con fría indiferencia.
Si él nunca hubiera vivido, aquellas estrellas continuarían brillando. Si dejara de respirar, a ellas no les preocuparía. Se parecían al Dios que las había creado. Mientras caminaba comenzó a sollozar y sus hombros le temblaban silenciosamente. Nunca había sentido tanta soledad. Si en algún momento necesitaba su voz, era ahora para gritar al cielo: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Se sentó en un banco del parque mientras la luz del amanecer comenzaba a resplandecer en el oriente. Seguía sin poder controlar su llanto y su hemorragia. Cerca de las 5 a.m., alguien que se dirigía a su trabajo lo vio y le preguntó alarmado: ¿qué le ha sucedido, señor? David se dio cuenta de que su camisa estaba llena de sangre y su cara era un desastre. Aquella persona llamó a la policía señalando a su boca y negando con la cabeza. Les hizo saber que no podía hablar y escribió rápidamente en su libreta: es solo una hemorragia, estoy bien. Entonces, ¿por qué lloras? David decidió contarle la verdad a aquel extraño y escribió: parece que el Señor me ha abandonado. ¿Por qué lo hace? ¿No le interesa mi situación? ¿Cómo sabes que el Señor te ha abandonado?, preguntó el extraño. De pronto David se dio cuenta de que estaba sentado en aquel banco porque Dios lo había preservado, no porque lo hubiera abandonado. Se mantuvo sangrando sin parar durante 6 horas y aún se sentía fuerte. Normalmente estaría inconsciente o muerto, pero podía pararse y caminar, pues conservaba su energía. Casi podía escuchar la voz de Rita diciéndole: Dios te ama, David, nunca te abandonará ni te desamparará. Aquellas palabras salidas de su boca encerraban un inmenso poder, porque ella las decía con una seguridad que él nunca había escuchado. No tenía dónde esconderse del cuidado y la protección de Dios. Se inclinó y escribió nuevamente: estoy equivocado. Dios no me ha abandonado, sino que ha sido bueno conmigo. Creo que hará cosas aún mayores conmigo, por tanto debo edificar mi fe. Se dirigió hacia su casa y descubrió que la hemorragia había cesado. Se lavó y fue a trabajar. David anhelaba conversar con Rita acerca de su extraña experiencia, pues ella era la mejor amiga que había tenido, pero recapacitó. Ya ella había tenido que padecer bastante por él, ahora llegaría hasta el final sin ella. Le pidió a su jefe que llamara a su primo John, quien era cristiano. Se había mudado para McCurdy en años recientes y conocía acerca de la condición de David. John fue a la farmacia y David le pidió que lo acompañara a la campaña esa noche. Le contó a John que la aglomeración de personas era tal que necesitaba la ayuda de alguien para llegar al frente. Estaba decidido a llegar hasta donde estaba Bonke para pedirle que pusiera sus manos sobre él y orara por su sanidad. John estuvo de acuerdo en ayudarlo. David escribió su petición para que Bonke la leyera en el momento de orar por él. Para verificar su historia, llevó consigo los documentos médicos y la licencia para pedir limosnas emitida por el gobierno debido a su condición. Estaba seguro de que con toda esta información, Bonke se compadecería y le pediría a Dios que hiciera algo por él. Llegaron al terreno donde se desarrollaba la campaña a las 7 p.m. David llevaba su Biblia y su libreta de notas. Muchas de las personas habían permanecido allí esperando todo el día. Juntos, David y John emprendieron su camino hacia la plataforma, lo cual resultó en una batalla larga y difícil. Pero cuando comencé a predicar esa noche ya habían llegado hasta las escaleras laterales de la plataforma. En la base de las escaleras se encontraba Jason Butler, un miembro de nuestro equipo. David lo tocó por el costado para captar su atención, escribió en su libreta y la puso frente a él. No he podido hablar desde un accidente hace 8 años. Deseo una cita personal con Reinhard Bonke para que ore por mí y yo pueda hablar nuevamente. Jason pudo advertir que David se sentía desesperado, con dolor en su corazón. Le dijo: lo siento, pero hay demasiadas personas aquí que desean ver a Reinhard. No podemos arreglar una cita personal, pero si te quedas, él va a orar por todos los enfermos al final de la reunión. Aquella no era la respuesta que David esperaba. Escribió nuevamente dándole a conocer su deseo de que Bonke orara por él personalmente. En su interior luchaba en contra del destino
y observaba a todas las personas en la multitud como si se hubieran resignado a sus propios destinos. En el momento de la oración masiva, Reinhardt iba a orar por toda la audiencia y Dios sanaría solo a aquellos a quienes él escogiera. Pero David deseaba tener alguna ventaja, deseaba presentarse ante las puertas del cielo y pedir e incluso exigir que Dios lo sanara. Pensaba que si Reinhardt, el hombre de fe, oraba por él, aquello podría ocurrir y de esta manera se libraría del dominio que el destino ejercía sobre él. Pero al persistir tratando de convencer a Jason, éste continuaba denegando su petición. David sintió que el inmenso dolor de toda una vida de soledad invadía su corazón en el momento en que Jason rehusó escuchar su petición. David pensó que Dios le había negado el acceso a su poder sanador, pero esa noche pensó algo tenía que cambiar en el curso de su vida, pues continuar enfocando sus pensamientos en su desdicha solo había producido en él un mayor sufrimiento. Ya había sufrido bastante, así que era tiempo de tomar un nuevo camino. Decidió ir en contra de sus sentimientos y dar un paso de fe, creyendo que Dios aún se interesaba por su vida, aunque se sintiera rechazado. Juntos, él y John caminaron unos 30 metros dentro de la multitud donde Jason aún los veía. Jason recuerda que David llevaba una camisa roja, por lo cual era fácil distinguirlo. Después de la oración de profesión de fe, me dirigí a las personas enfermas, como acostumbro hacer, pidiéndoles que pusieran sus manos en la parte del cuerpo donde necesitaran sanidad y comencé a orar. Según lo describe Jason, vio a David poner su mano detrás de su cabeza e inmediatamente caer al suelo como un árbol recién cortado. David experimentó lo que vio Jason, pero de una manera muy diferente. Su testimonio consiste en que al poner su mano detrás de su cabeza sintió el calor de una fuerte luz que resplandecía sobre él desde lo alto. Pensó que no era más que la luz que alumbraba el terreno de la campaña, pero algo le dijo que la observara. Cuando miró hacia arriba, la luz lo rodeó tan intensamente que lo atrajo dentro de ella. Miró hacia afuera del haz de luz a su primo John, quien obviamente no la había visto porque miraba hacia el escenario. David trataba de alcanzarlo y tomarlo por la manga de la camisa para que la viera, pero su mano no podía ir más allá de la luz. Tomó su libreta para escribirle a John una nota, pero sentía una debilidad tan grande en sus manos que no podía escribir ni una sola letra. De una manera muy extraña se sentía ido de la realidad. Observó las demás personas a su alrededor y parecía que nadie más veía la luz. Era la única persona que había recibido aquella experiencia, pero no se sentía solo. Estaba a solas con Dios y se sentía emocionado con su amor. Una mano descendió a través del haz de luz y tocó la parte de atrás de su cabeza, quitando algo de ella. Inmediatamente se sintió librado de una pesada carga. La luz comenzó a desaparecer y se dio cuenta de que se encontraba acostado sobre el suelo sin saber cómo había caído allí. Se sentía confundido, preguntándose si realmente había visto la luz o no había sido más que un sueño. Sentía como si estuviera aún dentro de un sueño. Al continuar recobrando sus sentidos, pensó que tal vez se había desmayado por la pérdida de sangre, la falta de sueño, el ayuno de los días anteriores o por una combinación de todos estos factores. John lo ayudó a levantarse. ¿Qué te sucedió?, le preguntó. David no sabía qué responder, ni siquiera pensó en utilizar su libreta de notas. John continuó hablando, pero David no lograba concentrarse en sus palabras. Se sentía aún dominado por la experiencia de la luz y la mano quitándole algo de su cabeza. En ese momento Jason Butler informa haber visto a David tocarse nuevamente la parte de atrás de su cabeza y caer al suelo igual que la vez anterior. Una vez más David experimentó lo que pudo ver Jason, pero de una manera muy diferente. Dice que la luz regresó de pronto, esta vez mucho más fuerte. Miró nuevamente a su primo John, pero este no la veía. La mano regresó tocando la parte de atrás de su cabeza. Una vez más quitó algo y David se sintió más ligero. Sin embargo, esta vez sintió una sensación diferente y sabía que había recibido algo de parte de Dios.
La luz desapareció y nuevamente se dio cuenta de que estaba tendido sobre el suelo. John lo ayudó a levantarse, se veía confundido y hasta algo malhumorado. Las personas se aglomeraban a su alrededor, orando con sus manos en alto. ¿Quién te empujó, David?, preguntó. David miró a John y por primera vez en 8 años una palabra alojada en su mente tuvo la fuerza necesaria para hacer que su boca respondiera. Jesús, le dijo con voz ronca. John se quedó boquiabierto y mirándolo fijamente. ¿Dijiste algo? Jesús, repitió David. Sintió como si resplandeciera. En su corazón no había otra palabra que el precioso nombre del Hijo de Dios, Jesús. John reaccionó. David, te escuché. Jesús, 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 repetía David. Comenzó a caminar repitiéndolo. No era más que un susurro áspero, pero era un milagro. Se detuvo y miró nuevamente a su primo, tomándolo por los hombros. Gracias, John, le dijo. John le dio un fuerte abrazo. Dios ha sanado a mi primo, gritó a las personas que se encontraban a su alrededor. Dios le ha sanado. Puede hablar por primera vez en 8 años. Desde la plataforma pedí que todos los que hubieran recibido sanidad se acercaran. Deseaba compartir con todos los que allí se encontraban lo que Dios había hecho aquella noche. John corrió con David nuevamente hacia donde se encontraba Jason Butler. Le dijo que David no había podido hablar en 8 años desde su accidente y que ahora hablaba. Jesús, repitió David con lágrimas corriendo por sus mejillas. Jesús. Jason lo condujo por las escaleras hasta encontrarse conmigo en la plataforma. Una vez más, John explicó la historia de David. Hable a la multitud. Este hombre llamado David Atta estuvo 8 años sin poder hablar. Hubo una agitación entre el auditorio. Yo no sabía que David era bien conocido entre las personas de McCurdy y algunos lo estaban reconociendo. Coloqué el micrófono cerca de su boca. Escuchemos a David hacer algo que no había podido en los últimos 8 años, dije. Cuenta junto conmigo, David. Di 1. 1, David pronunció con voz ronca. 2, repitió. 3, 4. David se dejó caer de rodillas llorando de gratitud. No tenía idea de cómo agradecer a Dios por su sanidad. Unos meses después regresamos a otra ciudad en la zona costera de Nigeria para una campaña. David fue a vernos irradiando alegría, pues hablaba con fluidez y su voz se había restablecido completamente. Lo invité a subir a la plataforma para que contara su historia, a la cual accedió con gusto. Luego nos dijo que la fuerza de su voz continuó aumentando, aunque se convertía en un susurro cuando ésta llegaba al cansancio. Meses más tarde regresamos a otra ciudad de Nigeria. David acudió nuevamente y esta vez nadie pudo evitar que hablara. Su rostro reflejaba una nueva luz. Nos presentó a una bella mujer llamada Rita y nos dijo que era su prometida. Al verla pudimos comprender con facilidad el motivo de su gozo. Le pedí a mi equipo que los llevaran a un lado y grabaran toda su historia. Fue entonces cuando supe que después de su sanidad, Rita llevó a David a ver a sus padres. La madre de Rita los recibió en la puerta. Ella lo conocía bien y no se sentía feliz al verlo. Hola, madre, le dijo, con una amplia sonrisa en su rostro. Los ojos de la madre de Rita se ensancharon y sus manos volaron hasta sus mejillas. David, ¿tú podías hablar? Jesús me sanó, le dijo. Dios es bueno. Rita le preguntó a su aturdida madre si podía invitar a David para que entrara, a lo que ella accedió. Tantas emociones se escondían tras su mirada fija. Sobresalto, ira, frustración, resentimiento, confusión, las cuales empeoraban por la sensación de culpa al sentirse de esa manera hacia David, alguien a quien Dios definitivamente amaba tanto. Rita sabía cuál sería su próximo paso. Tomó a David de la mano y lo llevó a su cuarto. Allí tenía un librero lleno con 8 años de conversaciones, las cuales hasta el momento habían sido para ella su tesoro. Comenzó a amontonar las libretas en sus brazos y también en los de su madre. Cuando el librero quedó vacío, llevó a los demás hacia el patio trasero de su casa, donde había un recipiente para quemar. Tomó las libretas una por una y las echó en el recipiente. Luego derramó gasolina sobre ellas y lanzó un fósforo encendido. Mientras los libros ardían en el fuego, un fluir de lágrimas se derramaban de su alma y abrazando a David,
Le dijo: deseo escucharte hablar, David. Estoy hablando, le dijo, pero nunca te detengas, no dejes de hablarme, David, prométemelo, te lo prometo, le dijo. Hoy el señor y la señora Ata asisten al Instituto Bíblico como preparación para una vida en el ministerio. La sanidad de David ha sido ampliamente conocida entre los círculos médicos de Nigeria, así como en la mayoría de las iglesias de esa región africana. David y Rita viajan juntos y nunca pierden una oportunidad para decir a otros lo que Dios ha hecho por ellos. Esta no es solo la historia de la sanidad de David y de la promesa de Rita, sino que es también la historia de amor de Dios, el cual nos capacita para testificar de su gracia salvadora, así como de su poder sanador. A Dios sea toda la gloria. Me golpearon las palabras de Rita al decir que antes de la sanidad de David nunca había presenciado un milagro, lo cual no comparto, pues durante 8 años ella se convirtió en un espejo humano reflejando el amor de Dios, constituyendo también un milagro.